En los términos que fueron precisados por mi compañero, se declara abierta la presente audiencia. Pido a los intervinientes procedan a individualizarse, por favor, por parte de la gente del Ministerio Público. Gracias, señora. Comparece entre ustedes. Por parte de los defensores. Muy buenos días, señora. Comparece ante ustedes, licenciado Ángel Estéfano Saucedo Rodríguez. En este acto me identifico con cédula profesional electrónica marcada con el numeral 11-200-225. De igual manera, con una identificación expedida a mi favor por el Instituto Nacional Federal, le hago a su conocimiento que señalo como domicilio para ir a recibir todo tipo de notificaciones el correo electrónico ang3l-sau@outlook.com, y me encargaré de la representación jurídica de Fernanda. ¿Sería cuánto? Asimismo, por lo que hace a la calidad de los ahora investigados, se tiene por acreditada la misma al ser personal del centro penitenciario y de la extensión social de esta localidad, quien nos traslada a esta sala de audiencias con dicha calidad. Asimismo, les hago de su conocimiento, señores, ustedes comparecen en calidad de imputados, y al tener la calidad de imputados, tienen ciertos derechos que en su favor consagra tanto la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el Código Nacional de Procedimientos Penales. En esta sala de audiencia, por parte de la señora Fernández, se encuentra el licenciado Saucedo Rodríguez, Ángel Estéfano. Desean respectivamente ustedes designarlos como sus defensores para que los representen en la presente diligencia. Sí. Luego entonces voy a ceder el uso de la voz a los defensores a efecto de procedan a aceptar y procesar el cargo. El licenciado Saucedo. Gracias, señoría. En este acto acepto y protesto el cargo conferido. Sin más preámbulos, se tiene por aceptado y protestado el cargo conferido. Pregunto a los defensores privados si ya les corrieron traslado con los antecedentes de la investigación. Bajo el deber de lealtad y buena fe, momentos previos al inicio de esta audiencia, el agente del Ministerio Público me corrió traslado de la carpeta de investigación. Por parte de usted, licenciado. Me dieron a la petición de mi colega. Entonces vamos a dar continuidad a la presente diligencia, vamos a dar la intervención a la gente del Ministerio Público, solamente se constriña en lo que hace alusión al artículo 44 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Desde luego se les recuerda la obligación que tienen para litigar con lealtad y buena fe, así como realizar sus peticiones de manera fundada y motivada. Únicamente enuncie los datos que sean necesarios para resolver sobre la legalidad de la detención. Adelante, licenciado. Sí, el complemento del artículo 1, 8, 14, 16, párrafo 5 y 10, artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y artículo 81 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano, así como artículo 146, fracción primera, artículo 307 y 308 del Código Nacional de Procedimientos. Esta representación social comparece ante usted a efecto de que califique y ratifique de ilegal la detención decretada en contra de los hoy imputados por su probable intervención en un hecho que la ley señala como delitos contra la salud en su modalidad de narcomenudeo, hipótesis de poseer un estupefaciente denominado metanfetamina y clorhidrato de cocaína, señalado en la tabla de salud, que siempre que no sea con la finalidad de comercializarlo o suministrarlo aún gratuitamente. En agravio de la salud pública, ilícito previsto en los artículos, en el artículo 477 y sancionado en los artículos 473, fracción primera, quinta, sexta, séptima y 474, 475, en relación a los artículos 6, 7, 8, fracción primera y tercera, artículo 8, fracción primera, inciso B, todos ellos del Código Penal vigente del Estado de México. En relación a la flagrancia, señoría, este se decretó de acuerdo a lo que establece en el artículo 146, fracción primera, toda vez que los hoy imputados fueron asegurados por los elementos captores en momentos en que estaban cometiendo el ilícito y le fueron encontrados en su posesión los objetos del delito, y para posteriormente fueron representados ante la representación social, dándole así cumplimiento a lo que establece el artículo 16 en su párrafo quinto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, toda vez que en fecha 8 de junio del año 2020, siendo aproximadamente las 14 horas con 46 minutos, los primeros respondientes se encontraban realizando funciones inherentes a su trabajo a bordo de la unidad PV 132, circulando sobre la calle Tlaloc, colonia Ahuehuetes, municipio de Tlalnepantla de Vaz, Estado de México, momento en el cual vía radio C4 les informan que a las afueras del hotel denominado Autoparador Tenayuca, el cual se encuentra ubicado sobre la calle Tlaloc, esquina con calle
Cuerámoc, de la colonia Ahuehuetes, municipio de Tlalnepantla de Vaz, Estado de México, se encontraban una persona del sexo femenino y una persona del sexo masculino alterando el orden, por lo que de manera inmediata los primeros respondientes se trasladaron al lugar indicado, llegando aproximadamente a las 14:50, percatándose que el hoy imputado le entregaba a la hoy imputada varios sobres de color blanco. Esta a su vez los metió a un monedero de color blanco con rojo, por lo que de manera inmediata los elementos policíacos detienen la marcha de su unidad y se descienden de ella, se trasladan a donde se encontraban los hoy imputados, y en ese momento el hoy imputado metió su mano a una mochila que portaba de color azul marino y comienza a correr sobre la calle Cuerámoc, y enseguida la misma imputada también corre detrás del imputado, por lo que de manera inmediata los elementos policíacos de nueva cuenta abordan su unidad y les dan alcance en la esquina que hacen las calles Cuerámoc y calle Tlaloc de la colonia Ahuehuetes del municipio de Tlalnepantla de Vaz, Estado de México, y le cierran el paso con la patrulla. Descienden los elementos policíacos y se identifican como elementos de seguridad pública y les hacen el conocimiento, les solicitan a los hoy imputados que les permitan hacer una inspección de su persona, y a la hoy imputada, la elemento Claudia Nayeli, le encuentra en la bolsa trasera de su pantalón un teléfono celular de la marca Huawei de color negro, y en su mano derecha un monedero de color rojo con blanco, en la cual en su interior contenía 40 envoltorios tipo sobre de color blanco, que en su interior contienen polvo blanco con las características de la cocaína. Y el primer respondiente, Arturo Zacarías Ortega, revisa a quien dijo llamarse y le encuentra en el interior de su mochila de color azul marino, que portaba a la altura del cuello 18 envoltorios de color negro en forma de sobrecitos, que en su interior contenían piedra de color blanco con las características de la cocaína, y un sobre más que en su interior contenía sustancia tipo cristal, así como un celular de la marca iPhone de color gris con negro, haciéndoles el conocimiento por qué portaban este estupefaciente, y el imputado que no estaba suministrando el estupefaciente, que se lo estaba entregando a su pareja. Señoría, perdón, con mucho respeto, y lo digo porque usted previno a la gente del Ministerio Público antes del inicio de la audiencia que se acogiera a lo que dispone el artículo 44. Sin embargo, bajo el deber, lealtad y buena fe, la gente del Ministerio Público está dando una lectura íntegra de las entrevistas de los primeros respondientes. Solicitaría que se manejara bajo esos principios, hiciera una argumentación jurídica para poder establecer su control de legalidad, por favor. Perdón, si tienen por hechas sus manifestaciones, le voy a pedir de favor también a la defensa que no interrumpa este órgano de control, solamente lo haga saber que quiere pedir el uso de la voz, no haga uso de la voz si no se lo ha hecho saber este órgano de control. Por otra parte, le hago desconocimiento de la gente del Ministerio Público, si bien el artículo 44 refiere que, así como los principios que rigen este sistema, entre uno de ellos se encuentra la oralidad, por lo que solamente para el caso de que tenga alguna necesidad de algunos registros, sin embargo no es necesario que de lectura íntegra de todo lo que se encuentra en la carpeta de investigación. Le voy a pedir por favor se constriña a lo que establece el artículo 44, si es necesario, desde luego que está permitido consultar sus notas también que trae, sin embargo no de una lectura íntegra, por favor, le voy a pedir de favor y sin de continuidad a la presente audiencia. Gracias, señoría. Por lo que el hoy imputado le responde a los elementos policíacos que no estaban suministrando el estupefaciente, que solo le estaba repartiendo a su pareja lo que le correspondía. Por lo que siendo aproximadamente las 14:58,
Los primeros respondientes de manera simultánea aseguran a quien responde el nombre de haciéndole de conocimiento los derechos que le existe la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el Código Nacional de Procedimiento, y posteriormente aseguran los envoltorios que tenían en posesión los imputados, para posteriormente solicitar los números de folios de la detención al Registro Nacional de Detenidos, y le proporcionan el número de folio MC/FC 105 080 62 020 /0149, por lo que respecta a la detención y el folio el folio número MC/FC 080 62 020 /0152, por lo que respecta al imputado, solicitando también así el folio de la detención a la plataforma UDA, y le proporcionan el número de folio 19.344 con número de referencia. Asimismo, aseguran trasladan a los hoy imputados a la sede ministerial para presentarlos sin ser resuelta su situación jurídica, por lo que presentan también en las oficinas de la Policía de Investigación con capacidades para procesar los envoltorios que le fueron encontrados en su posesión a los hoy imputados, y formulan su denuncia por el delito de delitos contra la salud, en agravio de la salud pública en contra de los hoy imputados Carlos Vargas Junco y Fernando Itzel Guzmán Ugalde. Por lo que reitero, señoría, que la detención se decretó de acuerdo a lo que establece el artículo 146, fracción primera, toda vez que les fueron encontrados en su posesión a los hoy imputados los envoltorios antes descritos. Asimismo, hago de su conocimiento que los hechos se suscitaron aproximadamente a las 14 horas con 50 minutos, siendo asegurados por los elementos captores a las 14 horas con 58 minutos, dándole inicio a la carpeta de investigación a las 15 horas con 35 minutos del día 8 de junio del año 2020. Y se decreta su detención aproximadamente a las 20 horas con 35 minutos del mismo 8 de junio del año 2020, y fue puesta a su disposición dentro de las 48 horas que establece la ley, siendo aproximadamente las 14 horas con 20 minutos del día 10 de junio del año 2020. Por tal motivo, señoría, de acuerdo a lo ya expuesto, solicito se ratifique y califique de legal la detención en contra de los hoy imputados. Es cuanto, señoría. Muchas gracias. Tienen por hechas sus manifestaciones con lo argumentado por parte de la gente del Ministerio Público. ¿Reciben alguna precisión que le hagan a los defensores privados? Sí, yo sí necesito una precisión, señoría, gracias. Que me informe dentro de la carpeta de investigación dónde se encuentra la cadena de custodia, dónde sujetan los 42 envoltorios que refiere fueron encontrados y los 18 envoltorios que supuestamente fueron encontrados a mi representada, porque bajo el deber de lealtad y buena fe, en la carpeta de investigación que me corrió el agente del Ministerio Público en momentos previos, encuentro una cadena de custodia, pero solamente de un monedero, y así igual lo describen, pero no de los 18 envoltorios. Quiero saber en qué parte, o si él cuenta con esa cadena de custodia para el aseguramiento de los 18 envoltorios. ¿La otra defensa les que le hagan alguna precisión? De igual forma, licenciado, ¿en qué sentido se encuentra la cadena de custodia de los 18 sobres o envoltorios que se le encontraron al imputado? Se encuentra y no advierte esta defensa la misma forma de la cadena de custodia respecto de tal estupefaciente. Gente del Ministerio Público. Ahora escuchar la manifestación por parte de las defensas. Hago desconocimiento a las defensas que en este momento únicamente esta representación social hizo la exposición de la forma de cómo fueron asegurados, y que de acuerdo al artículo 149 esta representación social decretó, una vez que se cumple con los requisitos establecidos en el código, en la Constitución Política y el Código Nacional de Procedimientos, decreta la detención de los hoy imputados. Sin embargo, sin faltar el deber de lealtad y buena fe de esta representación social, al final de la carpeta de investigación existen las cadenas de custodia de los envoltorios, así como los dictámenes que fueron emitidos por el perito en materia de química. Si las defensas no se han impuesto de la carpeta de investigación como corresponde, no tendría caso que se pronunciaran respecto a que no existe esa cadena de custodia. Es cuanto, señoría. Gracias. Gracias. Ya estoy satisfecho con lo manifestado. ¿Me puede dejar el uso de la voz para continuar, señoría?
Ya no requiere ninguna presión. Ya, ninguna. Luego entonces voy a ceder el uso de la voz al licenciado Saucedo, defensor de la investigada, que pueda dar contestación en torno a los argumentos vertidos por parte de la gente del Ministerio Público respecto a la detención de los ahora investigados. Adelante. Gracias, señoría. Toda vez de que el artículo 309, como bien su señoría le hizo saber a mi representada, tiene derecho a ofrecer datos de prueba, en este momento le ofrezco como dato de prueba el Registro Nacional de Detenciones que esta defensa adquirió antes de la audiencia para que se le corra traslado a la gente del Ministerio Público y se incorpore como dato de prueba para poderlo utilizar como argumento para el control de la legalidad, por favor. En términos de lo que dispone el artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, su apartado B, que establece que deberán admitirse los datos de prueba que ofrezcan para su defensa, se le tiene por incorporado dicho dato de prueba, por lo cual ya se le corrió traslado a la gente del Ministerio Público. De la misma forma se requiere la digitalización del mismo para que pueda formar parte de la carpeta. ¿Sí me puede poner, por favor, el edito? Adelante, licenciado. Gracias, señoría. Esta defensa solicita que no califique ni ratifique de legal la detención vertida por el agente del Ministerio Público a razón de la siguiente argumentación. Hemos aprendido de los jueces de control en este nuevo sistema que existen tres tipos de detenciones: la legal, la ilegal y la arbitraria. Nos encontramos, señoría, ante una detención más allá de ilegal, arbitraria por parte de los primeros respondientes y más aún arbitraria por parte de la gente del Ministerio Público al retener a mi representada por más de 48 horas. Esto a razón de que se violenta la debida diligencia y la legalidad de la detención. ¿A razón de qué, su señoría? Dentro de la carpeta de investigación contamos con la entrevista de Claudia Anayeli Estrada Cantú, primera respondiente y oficial, que hace la detención de mi representada. Pero aquí lo que genera suspicacia es que la Suprema Corte de Justicia se pronunció respecto para que exista un delito flagrante, tiene que ser evidente, tiene que resplandecer. A todas luces tiene que estar este delito. Sin embargo, del ateste que ella rinde, refiere que aproximadamente a 20 metros se percatan del intercambio de objetos de unos papeles color blanco y unos papeles color negro. Este intercambio en el hecho sin conceder no es un hecho que la ley señale como delito, es decir, en ese momento no está en el mundo real, en el mundo fáctico, aconteciendo ningún delito. Sin embargo, dicen los policías que en ese momento desciende Claudia y se les acerca, la oficial se les acerca a Harold y se les acerca a Fernanda, y que supuestamente estos dos sujetos corren, y es así que el otro policía, de nombre Zacarías Ortega Arturo, le cierra el paso con la patrulla, pero lo que genera suspicacia de la intervención arbitraria de estos primeros respondientes, que inclusive ni siquiera pueden establecerse los niveles de contacto, es que los dos son atestes a referir que en el momento que les logran dar alcance, en ese momento los aseguran, ya estaban asegurados mis representados, es decir, que sin hacerles del conocimiento los derechos que la Constitución emana a su favor, ellos ya estaban asegurados, porque así lo refieren textualmente, me permito leer, dice: logramos tener asegurados a quien dijo llamarse, por lo que en ese momento procedemos a revisarlos, es decir, ya estaban detenidos, ya estaban asegurados, ellos no sabían ni por qué delito estaban asegurados, en ningún momento se le hicieron saber sus derechos, y al momento de esa revisión, de manera ilegal y arbitraria, supuestamente el hecho sin concederles se encuentran papeles blancos. Pero regreso a lo mismo, su señoría, hasta ese momento, esa detención ya deviene de ilegal y arbitraria por el actuar de los primeros respondientes. Pero más allá de eso, su señoría, aparte de que se robustecen de manera objetiva, se creó o se vio la necesidad de crearse la Ley Nacional de Registro de Detenciones. ¿Con qué finalidad se creó esta Ley Nacional de Registro de Detenciones? Esta ley se creó a efecto de, en el artículo 7, que las autoridades con acceso a registros de manera inmediata al momento de detener a una persona, registren la detención a efecto de dar cumplimiento a los principios de disciplina, de legalidad, de objetividad, de profesionalismo, de eficacia, de honradez, de lealtad, de imparcialidad, proporcionalidad, respeto a los derechos humanos en todo momento que la Constitución maneja a favor de mi representada. Esa es la finalidad con la que se crea en el artículo 7 de la ley antes enunciada. Sin embargo, hemos escuchado con atención que la gente del Ministerio Público refiere, en el hecho sin conceder,
por lo que refieren los primeros respondientes que mi representada a las 14 horas con 58 minutos ya estaba asegurada. Ella ya estaba detenida y inclusive los dos primeros respondientes refieren que es la oficial de nombre Claudia Anayeli Estrada Cantú, que en ese momento que los asegura, da aviso para que le genere el número de detenidos. Sin embargo, como podemos apreciar en la imagen que esta defensa, y que es un dato de prueba objetivo para establecer estos parámetros, refiere que la detención se materializó a las 3:35 p.m., es decir, la detención de mi representada fue 40 minutos después de lo que la gente del ministerio, de lo que los primeros respondientes refieren, ella ya estaba asegurada. Es decir, lo que dispone el 20 Constitución apartado A en la situación de la teoría del fruto del árbol envenenado, es decir, que todo lo que se recabó antes de las 13:35 p.m., que es la que le da certeza jurídica de la detención de mi representada, pues es nulo. Ahora, más allá de eso, su señoría, ¿por qué la retención por parte del agente del Ministerio Público deviene también de arbitraria? Ese acuerdo de detención que hace, ¿por qué es arbitrario? Porque en el momento que le ponen a disposición los estupefacientes con cadena de custodia, que le ponen a disposición a él, a las personas detenidas, y los primeros respondientes le narran al agente del Ministerio Público el hecho circunstanciado que llevó a la detención de mi representada, el agente del Ministerio Público falta a su obligación prevista en el artículo 128 y 129 del Código Nacional de Procedimientos Penales, es decir, el deber de lealtad y buena fe, y el 129, la objetividad de la investigación a la que tiene que realizar. Al momento de que él se percate y transcribe que estas personas fueron detenidas sin ninguna causa probable respecto a que se estuviera realizando un hecho que la ley señale como delito, y que existen violaciones al debido proceso y a derechos fundamentales de mi representada, en ese momento no tenía que haber realizado el acuerdo de detención. Lo legalmente conducente era la libertad inmediata de mi representado. Sin embargo, conociendo todos estos antecedentes, él opta por detenerlos 46 horas e ingresarlos a un centro preventivo. Ahora, más allá de eso, en ese momento que le hacen la puesta a disposición de los estupefacientes, ni el agente del Ministerio Público ni los primeros respondientes tenían conocimiento de que fuera droga lo que se les estaba poniendo a la vista, porque en ningún momento acredita el agente del Ministerio Público para darle objetividad, esto por lo que dispone el artículo 14 constitucional, respecto al conocimiento con lo que cuentan los primeros respondientes para establecer, porque genera suspicacia, que los dos primeros respondientes dicen que es cocaína, y que es, aparte de que es cocaína, refieren que es, un segundo señoría, y que es cristal. O sea, ellos refieren, nada más con el puro hecho de haberlos abierto, ellos refieren que es piedra, es cocaína en piedra y es cristal. ¿Qué genera suspicacia? Que en ningún momento el agente del Ministerio Público le solicita a los primeros respondientes algún documento que pueda acreditar que ellos cuentan con un curso, porque en este nuevo sistema de justicia no nos podemos quedar al supuesto, al yo creo, al es evidente, sino que se tiene que demostrar con datos o documentos la experiencia que estos primeros respondientes cuentan, pero no lo hace. Y sin embargo, es hasta el otro día que manda periciales que ya sabe que es droga. Es decir, el agente del Ministerio Público hace un acuerdo de un delito que ni siquiera tenía un dato de prueba objetivo que pudiera establecer que efectivamente fuera droga en el hecho, sin conceder lo que trajera Fernando. Por ese motivo, su señoría, al violentarse la legalidad de la detención, la retención, esta defensa solicita que lo legalmente conducente es que no se califique ni se ratifique de legal la misma. ¿Sería cuánto? Tienen por hecho sus argumentos, argumentos por parte de la diversa defensa privada. Sí, señora. De igual forma, esta defensa solicita que no se califique de legal la detención de toda vez que, si bien es cierto, a lo peticionado por mi colitigante, sí se advierte que los primeros respondientes, sí, dichas entrevistas se encuentran amañadas, sí, no son idóneas, pertinentes y suficientes, dado que, si bien es cierto, dicen que refieren que a 20 metros ve que hace un intercambio con la persona del sexo femenino de unos sobres blancos, y al momento de ser revisado y detenido, le revisan y que portaba la mochila de color azul. El primer respondiente de nombre
Zacarías Ortega Arturo es quien lo revisa y le encuentra 18 sobres o envoltorios de color negro. Entonces se ve claro las contradicciones y las evidencias en el sentido de que refiere la primera respondiente del nombre Claudia Nayeli Estrada Cantú, que se percatan que estaban haciendo intercambios de envoltorios blancos, mi defendido, a la hoy diputada, y cuando es revisado se le encuentran envoltorios negros, lo que se ve contundente, que a todas luces tratan de perjudicar a mi defendido, en el sentido, y bien nos refieren tiempos, circunstancias y momentos y horas de la detención. Claro que dicen que al percatarse de que se encuentran los elementos aprensores, los hoy imputados corren hacia la calle de Tlalot y esquina Cueramo, es donde es el policía remitente, les da el alcance y les cierra con la patrulla, y al ser revisados, pero no refiere en qué momento, subjetivamente lo hace, por lo tanto, ¿sí?, deja en estado de defensión al hoy imputado, por lo que de esta defensa de igual forma solicita que no se califique de legal la detención, ¿sí?, del hoy imputado por no ser idóneo, suficiente y pertinente. Y ahora que no se encuentra con los supuestos del artículo 16 constitucional, párrafo quinto, así como el dispositivo 146 del Código Nacional de Procedimientos Penales. ¿Cuánto, señoría? ¿Se encuentran de acuerdo con lo manifestado por su defensa? Sí. Les voy a pedir que hablen por favor al micrófono cuando se les cuestione por parte de este órgano de control. ¿Sí? Sí. Torno a lo manifestado por parte de los defensores privados, agente del Ministerio Público, ¿alguna otra manifestación diversa? Señoría, una vez escuchada la manifestación por parte de la defensa de Fernanda, el cual refiere que no se califica de legal la detención toda vez que la detención fue de manera arbitraria por parte de esta representación social, al referir que su representada, siendo aproximadamente las 14 horas con 35 minutos, ya 14 horas con 50 minutos ya se encontraba detenida. Sin embargo, esta exhibe una documental pública en la cual esa documentación no reúne las características de un documento con el cual la ley le pueda facultar o esté establecido que es verídico ese documento. Es un documento simple únicamente, no está certificado por ninguna autoridad que le haya expedido. Sin embargo, no obstante a esa exhibición de ese documento, hay un horario que refiere hora de la detención y es a las 15 horas con 35 minutos. Precisamente al momento de que los primeros respondientes solicitaron los fondos de la detención para poder proporcionarlos a esta representación social, y lo hacen al interior de la sede ministerial al momento de estar presentando ya a los hoy imputados. Sin embargo, también refiere que se violentaron los derechos fundamentales de su representada al establecer que no se aseguró de la forma como los primeros respondientes han referido en sus entrevistas. También refiere que esta representación social no verificó los elementos policíacos, aún menos cuando al momento de decir que se encontraron envoltorios con el interior contenían polvo blanco con las características de la cocaína y de cristal. Sin embargo, de la misma carpeta o de los datos de prueba que se encuentran incorporados a la carpeta de investigación, se advierte que existe un dictamen en materia de química, del cual un perito en materia de química establece el contenido de esos envoltorios, siendo metanfetaminas y clorhidrato de cocaína, con lo que se puede establecer que efectivamente los elementos policíacos
aseguraron a los hoy imputados, teniendo en su posición y en su radio inmediato de acción los envoltorios que se han referido en la exposición de la legal detención. Por tal motivo, señoría, la defensa hasta este momento no ha aportado un dato que pudiera desvirtuar la legal detención que se ha decretado en contra de los hoy imputados. Asimismo, la defensa por parte de refiere que se acoge a lo manifestado por su litigante, sin tampoco establecer un dato de prueba fehaciente que pudiera desvirtuar la legal detención que ha decretado esta representación social, por lo que solicito, señoría, se decrete y se ratifique la legal detención en contra de los hoy imputados. Es cuanto, señoría, gracias. ¿Alguna manifestación diversa por parte de la defensa? Rápidamente, refiere la gente del Ministerio Público que ese documento no cuenta con ninguna de las características que él supone debería de contar el documento. Sin embargo, respetuosamente a la gente del Ministerio Público le refiero que la ley antes enunciada por esta defensa, siendo la Ley Nacional de Registro de Detenciones, en su artículo 13, ahí informa, dice: la Secretaría desarrollará la plataforma tecnológica para la administración y operación del registro y el sistema de consulta, las disposiciones para su uso y los elementos de seguridad que deberán incorporar o contener los dichos dispositivos que incorporen con la plataforma, y los resolverá los incidentes que se generen en su implementación. Cualquier persona podrá tener acceso a ese registro. Es decir, ahora, máxima ella, me manejo bajo el deber de lealtad y buena fe, y máxima ello, el Código Nacional dice que la persona que quiera poner en tela de juicio un documento, la parte que quiera cuestionar la veracidad de un documento está obligado a aprobar. Pero más allá de eso, lo que había referido a esta defensa, el 129 obligaba a la gente del Ministerio Público a incorporar esa información en la carpeta de investigación, no la defensa. El MP lo tenía que hacer, y no lo hace. ¿Por qué? Porque contrario a lo que refiere la gente del Ministerio Público, que dice que fue hasta las instalaciones del Ministerio Público cuando se generó este registro, esto es totalmente falso. ¿Por qué? En primer momento refieren ellos haber llegado a la Fiscalía de Tlalnepantla a las 15 horas. Y en segundo momento, refiere la primera respondiente y el primer respondiente que de manera inmediata, una vez que son detenidos, generan este registro de detención. Es decir, hay dos datos de prueba objetivos que no son integrados por incorporados por esta defensa, sino por el propio LMP, que de manera armónica se robustecen, que de manera inmediata, al momento que aseguran a mi representante, en ese momento generan este registro. Y como ya lo referí, contrario a la postura de la gente del Ministerio Público, se incide de manera directa, porque ya leí el artículo 17 de la Ley Nacional de Registro de Detenciones y el artículo número 3, que es para darle credibilidad, legalidad, certeza al actuar de los primeros respondientes. Ya no podemos seguir permitiendo, su señoría, que en este nuevo sistema de justicia penal, que ya no es nuevo, pero en este sistema de justicia penal, pues ya no hay credibilidad. Tenemos que tener datos de prueba objetivos que puedan robustecer el actuar de los primeros respondientes. Ahora, máxima ello, su señoría se verá imposibilitado por lo que dispone el artículo 1 constitucional, párrafo 2 y 3, y demás ordenamientos que a la materia apliquen, a subsanar las deficiencias de la gente del Ministerio Público, porque él no justifica y argumenta de manera directa los niveles de contacto que en el hecho sin conceder pudieran haber aplicado. Es decir, su señoría no podrá ir más allá de la petición vaga que la gente del Ministerio Público le solicita. Ahora, refiere que no soy ateste y contundente en referir a qué derechos fundamentales se le violentaron a mi representada. Sí los referí: certeza jurídica, legalidad, el derecho humano fundamental a que se le hubiera informado de cuál era el motivo de su detención. Sin embargo, la gente del Ministerio Público no se hace cargo de esta manifestación, y con el artículo 100 convalida la información que yo le estoy proporcionando, que es que primero fueron detenidos, y una vez que ya eran detenidos, en ese momento, supuestamente en hechos sin conceder, se les encuentra la droga. En ningún momento, porque los niveles de contacto refieren, existen tres. Primero, una sospecha objetiva. Ok, corrieron, me queda claro. Punto número 2, tenían la obligación de llegar con ellos y decirles: somos policía municipal y nos percatamos que huyeron al momento de nuestra presencia. Ustedes tienen derecho a tal, a tal, a tal, y en ese momento les pido que me permitan dar una revisión. Eso es la legalidad, porque la Suprema Corte de Justicia ya se pronunció. Pero en el hecho sin conceder, o más bien en el hecho fáctico, ¿qué dicen ellos de su propia declaración? Veo que corren, llego, los aseguro, y ya que están asegurados
sin hacerles saber sus derechos, sin identificarme previamente, y ya que los tengo sometidos, reteniendo así el libre tránsito de ellos, porque el 16 es bien claro, se podrá delimitar la libertad de tránsito por dos situaciones, orden de aprehensión o flagrancia, pero al no haber flagrancia los retienen de manera ilegal, de manera ilícita, de igual manera. Entonces, es por eso, señoría, que no se solicita esta defensa, no califique ni ratifique de legal dicha circunstancia. Y contestando el último argumento en su contrarréplica del MP, dice que efectivamente obra una pericial en química, pero es lo que le refiere a usted. Esta pericial se entrega hasta el día 9 de junio del año 2020, 24 horas, 26 horas después de que ellos ya estaban detenidos y existía un acuerdo de detención por delitos contra la salud. Es decir, ¿cómo es humanamente posible que tú hagas un acuerdo de detención por un delito que ni siquiera sabes si está existiendo o se está materializando? Y que tú prohíbas, porque hasta las 24 horas que le llega este dictamen, deja en estado de indefensión a mi representado. Es otro derecho que se le violenta. Porque entonces tú como defensor, ¿qué vas a atacar si el MP tampoco sabe por qué está hasta que llegue el dictamen? Es decir, 24 horas estuvo violentando su derecho a una defensa técnica y adecuada y a que se pudiera defender ella. Entonces, todas estas irregularidades es por lo cual esta defensa solicita que lo legalmente conducente es que no se califique ni se ratifique de legal. Gracias. Por una manifestación diversa por parte del defensor privado. No, señora, insisto en mi pedimento. Luego entonces cierra el debate correspondiente y escuché órgano de control. Se ha de emitir la resolución correspondiente una vez cerrado el debate y habiendo escuchado a las partes, de acuerdo a lo que establece el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación a lo que establece el artículo 308 del Código Nacional de Procedimientos Penales, atendiendo que esta diligencia ha sido solicitada por parte de la agente del Ministerio Público a fin de que sea calificada de legal, ratificada la detención que decretara en contra de los ahora investigados en fecha 8 de junio de 2020, precisamente a las 14 horas con 58 minutos. Ello en virtud de la facultad persecutora que en efecto le confiere el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Al respecto es menester señalar que se debe acceder o negar fundadamente dicha solicitud, ello tomando en consideración la información que ha sido proporcionada por parte de la agente del Ministerio Público, ha puesto a disposición de este unitario, refiere a los ahora detenidos precisamente a las 20 horas con 35, a las 14 horas con 20 minutos del día 10 de junio de 2020. Sin que hubiese desde luego ocurrido en cumplimiento de un orden de aprehensión, resulta procedente, de acuerdo a lo que establece desde luego el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, verificar, examinar si esta detención se ha llevado a cabo en los términos que establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y que autoriza dicha forma de privación de la libertad, es decir, sin que exista el mandato de autoridad judicial, ello y tomando con la finalidad precisamente de estar en posibilidad de calificar de legal dicha detención o en su defecto ordenar su inmediata libertad con las reservas de ley. De acuerdo a lo que establece el artículo constitucional antes señalado, únicamente se pueden dar dos casos para poder llevar a cabo la detención de una persona sin que para ello exista un mandato de autoridad judicial, y desde luego que ellos son los supuestos de flagrancia y caso urgente que se encuentran previstos por el artículo 146 y 150 de la ley, el código adjetivo de la materia. En torno al asunto que nos ocupa, señalado el agente del Ministerio Público que los ahora investigados Harold Vargas Junco y Fernando Itzel Guzmán Ugalde fueron detenidos al momento de estar cometiendo el hecho delictuoso. Precisamente invoca la fracción primera del artículo 146 del Código Nacional de Procedimientos Penales. De la referencia que expuso el agente del Ministerio Público ante este órgano de control, en principio hizo su argumentación y refirió que precisamente el 8 de junio de 2020, precisamente a las 14 horas con 46 minutos, Claudia Nayeli Estrada Cantú y Arturo Zacarías Ortega se encontraban realizando funciones precisamente inherentes a su trabajo a bordo de su unidad sobre la calle Tlaloc, Colonia Huehuetes, Tlalnepantla de Estado de México. Viradeado les informan que los afueras precisamente del hotel que se encuentra ubicado en Tenayuca, el cual se encuentra en calle Tlaloc, esquina calle Cuéramo, Colonia Ahuehuetes, Tlalnepantla de Estado de México. Una persona del sexo femenino y otra persona del sexo femenino se encontraban alterando el orden, por lo que de manera inmediata se trasladan a dicho lugar. Llegan a dicho lugar a las 14 horas con 50 minutos, percatándose precisamente que los ahora imputados de manera inmediata detienen la marcha, descienden de ella, se trasladan donde se encontraban los ahora imputados. La imputada se percatan que metía en su mochila y
El imputado se metió su mano en la mochila y comienza a correr sobre la calle Cuéramo, y enseguida la imputada Fernanda corre tras el imputado. De manera inmediata proceden los oficiales a perseguirlos. Se refiere que les dan alcance en la calle Cuéramo y calle Tlaloc, colonia Huehuetes, les cierran el paso, descienden los policías y les hacen del conocimiento que los derechos, refieren que les van a hacer una revisión, los cuales refieren acceden de manera voluntaria, y es así como les encuentran precisamente a los ahora imputados Carol Vargas Junco y Fernanda Itzel Guzmán Ugalde varios envoltorios que tenían en su papel, en su interior, una sustancia blanca, al parecer con características propias de la cocaína, asimismo otra que al parecer ya contenía una sustancia que la denominaba como piedra, así como 2 celulares. Les preguntan que portaban dicho estupefaciente y refieren que se lo suministraba solamente a su pareja. Es así como los mismos refieren, fueron asegurados precisamente a las 14 horas con 58 minutos del día 8 de junio de 2020, fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público precisamente a las 15:35 horas del día 8 de junio de 2020. El agente del Ministerio Público hace la detención a las 20 horas con 35 minutos del día 8 de junio de 2020, hicieron un registro de la detención, tal como lo establece tanto la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos como el Código Nacional de Procedimientos Penales. El argumento toral de la defensa estriba precisamente en que la detención que fue efectuada por parte de los elementos captores es ilegal, fue realizada de manera arbitraria, toda vez que refieren los tuvieron retenidos precisamente más de 40, al parecer más 46 horas sin que se hubiese percatado el agente del Ministerio Público precisamente de que la sustancia que contenían en el interior precisamente se trataba de una sustancia de las consideradas como prohibidas por la Ley General de Salud. Asimismo refiere que se llevó a cabo la detención precisamente a las 15 horas con 35 minutos, se alusiona precisamente al Registro Nacional de las Detenciones de la documental que exhibe este órgano de control, en el que se advierte que la detención fue precisamente a las 15 horas con 35 minutos, cuando de lo narrado por parte de los elementos captores refieren que llevaron a cabo el registro de la detención inmediatamente después de que los hayan asegurado. El agente del Ministerio Público refirió que se realizaron la detención precisamente cuando se encontraban en sede ministerial. Atendiendo a los argumentos que fueran vertidos por parte de la defensa, así como por parte del agente del Ministerio Público, se estima que el agente del Ministerio Público hace alusión a la posesión prevista en el artículo 473 de la Ley General de Salud. Se entiende como la tenencia material del narcótico cuando estos se encuentren dentro del radio de acción y disponibilidad de la persona. Y si bien hasta este estadio procesal podría presumirse dichas circunstancias, sin embargo, también se advierte por parte de este órgano de control que se trata de un tipo alternativo. Asimismo, no pasa inadvertido por parte de este órgano de control que precisamente, de acuerdo a lo narrado por el agente del Ministerio Público, los ahora investigados fueron precisamente detenidos de una detención que desde luego advierte por parte de este órgano de control que desviene de manera ilegal y arbitraria, toda vez que refieren que los elementos captores se percatan del que los ahora imputados se encontraban afuera de un hotel realizando precisamente intercambio de unos envoltorios, lo que hasta ese momento no se habían percatado que efectivamente se encontraran cometiendo un ilícito. Más aún, llevan a cabo una persecución de los ahora investigados cuando no se habían percatado que precisamente los mismos se encontraban llevando a cabo o cometiendo un ilícito para poder invocar el artículo 146 en su fracción primera, precisamente que la persona sea detenida al momento de estar cometiendo un delito. Más aún que llevaron a cabo una persecución sin haberse previamente percatado que efectivamente los ahora investigados estaban cometiendo un delito. Por lo tanto, se deviene que efectivamente dicha detención fue llevada a cabo de manera arbitraria y más aún de manera ilegal. No debemos de pasar por alto que, de acuerdo a lo que establece el artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, hace alusión que las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad a esta Constitución con los tratados internacionales de la materia, favoreciendo en todo principio, en todo momento, en todo tiempo la persona la protección más amplia, lo que hace alusión al principio pro homine pro persona. Desde luego, uno de los derechos fundamentales que les asiste a los ahora investigados pues es el derecho a la libertad. Por lo tanto, este órgano de control considera que se está violando precisamente ese derecho humano, el de la libertad. Asimismo, hace alusión este órgano de control, de acuerdo a lo que ha establecido la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha reconocido que como regla de trato, el derecho fundamental a la presunción de inocencia exige que cualquier persona imputada por la comisión de una conducta tipificada como delito sea tratada como inocente durante el trámite del procedimiento e incluso desde antes de que se inicie el mismo. Pues puede ser el caso de que ciertas actuaciones de los órganos del Estado, sin limitarlos a quienes intervienen en función jurisdiccional propiamente dicha, incidan negativamente en dicho tratamiento. En este sentido, la violación a esta faceta de la presunción de inocencia
sentencia puede afectar de una forma grave los derechos relativos a la defensa del acusado, ya que pueden alterar la evolución del proceso e introducir elementos de hecho que no se correspondan con la realidad y que en el ánimo del tribunal y sobre todo de las víctimas y de los posibles testigos actúen después como pruebas de descargo contra los más elementos de prueba. Desde luego que este órgano de control comparte dicho criterio jurisprudencial y desde luego se advierte que efectivamente la detención que fuera llevada a cabo en contra de los ahora investigados Karel Vargas Junco, Fernanda Itzel Guzmán Ugalde por parte de los elementos captores, pues desde luego se advierte que la misma fue llevada a cabo de manera ilegal y, como he hecho referencia a la persona, de manera arbitraria, pues llevaron a cabo una persecución cuando ni siquiera se habían percatado que efectivamente los ahora investigados o no tenían la certeza estuvieran cometiendo un hecho delictuoso. Solamente por simples presunciones es como llevan a cabo una persecución y posteriormente una detención cuando no se tenía la certeza de que los mismos efectivamente habían cometido un hecho delictuoso, por lo que se refiere que efectivamente dicho actuar de los elementos captores es de manera arbitraria, más aún por parte de la gente del Ministerio Público, lleva a cabo una retención por parte de los ahora investigados por un lapso aproximadamente de 46 horas, habiendo que la ley es sabedor de la ley, que pues el delito que se les imputa pues desde luego tiene una pena alternativa que los podría conducir de otra forma al procedimiento. No se ha justificado que los mismos en algún momento pretendieran sustraerse desde luego de la acción de la justicia o que pretendiera solicitar alguna prisión preventiva de carácter justificada. No he hecho referencia a dicha circunstancia, por lo tanto se advierte que efectivamente están vulnerando sus derechos humanos, como el que ya se ha hecho referencia, el derecho a la libertad, y que desde luego se encuentra consagrado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 1. Por lo tanto, en el particular, este órgano de control, ahora que son las 9 horas con 33 minutos del día 12 de junio de 2020, en términos que establece el artículo primero y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 146, 147 y 308 del Código Nacional de Procedimientos Penales, no se califica de legal la detención que fuera decretada por parte del agente del Ministerio Público Investigador en contra de quienes dijeron llamarse correctamente ante este órgano de control el hecho delictuoso de delitos contra la salud en su modalidad de narcomenudeo o poseer algún narcótico, en este caso metanfetamina y cocaína, siempre y cuando no sea con la finalidad de suministrarlos o comercializarlos aún gratuitamente y en agravio de la salud pública. Desde luego que dicha la calificación de legales con las reservas de ley, esto es siempre y cuando no se encuentren detenidos por delito diverso a disposición de otra autoridad, determinación que desde luego habrá comunicarse al director del Centro Penitenciario y de Reinserción Social de esta localidad para los efectos legales correspondientes y efecto para que ordene el escarcelamiento de los mismos, como ya se refirió, siempre y cuando no se encuentren detenidos a disposición de otra autoridad pues de control de este distrito judicial. ¿Alguna manifestación diversa por parte de la gente del Ministerio Público? Sí, en fundamento del artículo 50 del Código Nacional de Procedimientos, solicito copia siempre del audio y video de la presente audiencia. Muchas gracias. ¿Alguna manifestación por parte de la defensa privada? Copia siempre el audio y video, por favor. Por parte de la diversa defensa Igualmente, privada. de acuerdo al 50, solicito copia simple del audio y video por duplicado, por favor. Entonces, al no haber manifestación diversa que atender, en términos de lo que responde al artículo 50 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se autorizan las copias que han sido solicitadas por parte de la gente del Ministerio Público, por parte de los respectivos defensores privados, creando su bajo más estricta responsabilidad del uso y destino que les dé a las mismas, preservando en todo momento el principio de presunción de inocencia que rige a los ahora investigados. Se ordena girar el oficio correspondiente al director del Centro Penitenciario de Reinserción Social de esta localidad, haciendo del conocimiento que no ha sido decalificada la legalidad de la detención que fuera decretada por parte de la gente del Ministerio Público, para que ordene la inmediata libertad con la reserva de ley de los ahora investigados. Damos por terminada la presente audiencia.